Mientras tanto, se busca a alguien que sobrelleve el peso de tan gran carga y que sea capaz de suceder a un rey tan grande. La fama, profético nuncio de la verdad, destina al poder al ilustre Numa. Este no se conforma con conocer las costumbres de las gentes sabinas. En su mente capaz concibe cosas mayores e investiga la naturaleza de las cosas. Precisamente, el amor por esta afición hizo que, tras abandonar su Cures natal, se encaminara hasta la ciudad del anfitrión de Hércules. Al preguntar quién había fundado esa ciudad griega en tierras itálicas, uno de los ancianos del lugar, que conocía bien los tiempos antiguos, le respondió así: Dicen que el hijo de Júpiter, rico en bueyes de Iberia, llegó desde el mar con tranquila travesía hasta las costas lacinias, y que mientras sus rebaños vagaban por los tiernos pastos, él entró en la casa del gran Crotón, acogedora morada, y con el descanso se repuso de sus largas fatigas. Y al marcharse dijo así: En la época de tus nietos aquí surgirá una ciudad, y sus promesas se hicieron realidad. En efecto, hubo un tal Místelo, hijo de Alemón de Argos, el hombre más querido por los dioses de toda aquella época. Inclinándose sobre él, cuando estaba vencido por un sueño profundo, Hércules, portador de la clava, le habló así: Abandona tu patria, vamos, y busca la pedregosa corriente del lejano Ésar. Y añadió muchas y temibles amenazas si no le obedecía. Tras ello desaparecen a la vez el sueño y el dios. El Alemónida se levanta y en silencio repasa en su mente la reciente visión, y durante mucho tiempo debate la decisión en su interior. El dios le ordena partir, las leyes le prohíben marcharse, y está decretada la pena de muerte para quien quiera abandonar la patria. El sol luminoso había ocultado en el mar su cabeza resplandeciente, y la noche oscura había sacado su cabeza estrellada. El mismo Dios se le aparece en sueños y le vuelve a ordenar la misma cosa, y añade más y mayores amenazas si no le obedece. Místelo se asustó y se dispuso a transferir a la nueva sede también el hogar paterno. Un murmullo recorre la ciudad y se le acusa de despreciar las leyes. Cuando se hubo celebrado la primera parte del juicio y el crimen quedó patente, probado sin necesidad de testigos, el reo, desarrapado, alzando los brazos y el rostro hacia los dioses, exclamó: «Oh tú, a quien los 12 trabajos hicieron digno del cielo, ayúdame, te lo suplico. Después de todo, tú eres el culpable de mi crimen». Era una antigua costumbre emplear piedrecitas blancas y negras, estas para condenar a los acusados, aquellas para absolver sus culpas. También aquella vez se emitió así la funesta sentencia, y todas las piedrecitas introducidas en la despiadada urna fueron negras. Pero cuando la urna fue volcada y dejó salir las piedrecillas para el recuento, el color de todas ellas cambió de negro a blanco, y la blanca sentencia, por divino poder de Hércules, absolvió a la Lemónida. Este da las gracias a la anfitrioníada, su protector, y con vientos favorables surca el mar Jonio, rebasa la espartana Tarento, Síbaris, Véreto de los salentinos, el golfo de Turis, Crimisa y los campos de Yapigia. Y apenas había recorrido las tierras que miran al mar cuando encontró la fatídica orilla del río Ésar, y no lejos de allí un túmulo bajo el que estaban enterrados los sagrados huesos de Crotón. Allí, según lo ordenado, hundió en la tierra los cimientos de las murallas y transfirió a la ciudad el nombre del sepultado. Esos habían sido, según constaba por segura tradición, los orígenes del lugar y de esa ciudad situada en tierras de Italia. Había allí un hombre que era nativo de Samos, pero había huido a la vez de Samos y de los señores de la isla, y por odio hacia la tiranía vivía voluntariamente en el exilio. Este se acercó con la mente a los dioses, aunque muy lejanos en las regiones del cielo, y percibió con los ojos del intelecto lo que la naturaleza negaba a la mirada del hombre. Y cuando lo hubo escrutado todo detenidamente con el pensamiento y con atento empeño, lo daba a conocer a todos, y a las multitudes de hombres que en silencio escuchaban admirados sus palabras, les explicaba los principios del vasto mundo y las causas de las cosas, y qué es la naturaleza,
¿Qué es Dios? ¿Cómo se forma la nieve? ¿Cuál es el origen de los relámpagos? ¿Si es Júpiter el que truena o son los vientos al rasgar las nubes? ¿Qué es lo que hace temblar la tierra? ¿Según qué leyes se mueven las estrellas? Y todo aquello que está oculto. Fue el primero en denunciar la costumbre de servir carne de animales en la mesa y también fue el primero en pronunciar con su boca, sabia sin duda, aunque no escuchada, estas palabras: Absteneos, mortales, de contaminar vuestros cuerpos con alimentos impíos. Están los cereales, están las frutas que inclinan las ramas con su peso, y los hinchados racimos de uva en las vides. Hay verduras sabrosas, y las hay que pueden ablandarse y suavizarse con la cocción, y ni la leche ni la miel perfumada de flor de tomillo os están vetadas. La tierra generosa os proporciona un sinfín de fecundos alimentos pacíficos y os ofrece banquetes sin necesidad de matanza y de sangre. Son los animales los que sacian su hambre con carne, y ni siquiera todos. El caballo, los rebaños y el ganado viven de hierba. Son los de índole salvaje y feroz, los tigres de Armenia y los iracundos leones, los lobos y los osos, los que gozan con manjares sangrientos. Ah, qué gran delito es hundir vísceras en las vísceras y engordar el cuerpo insaciable, llenándolo con otro cuerpo, y que un ser vivo viva de la muerte de otro ser vivo. Es que realmente, en medio de toda la abundancia que produce la tierra, la mejor de las madres, ¿no te gusta nada que no sea masticar con diente cruel pobres carnes desgarradas, imitando a las fauces de un cíclope? Y no podrás aplacar el hambre de un vientre voraz y mal acostumbrado si no es destruyendo a otro ser. Y sin embargo, aquella antigüedad a la que hicimos de oro con el nombre fue feliz con los frutos de los árboles y con las hierbas que nacen del suelo, y no se manchaba la boca de sangre. En aquella época, los pájaros podían agitar tranquilos sus alas en el aire, la liebre vagaba sin temor por los campos, y el pez no quedaba atrapado en el anzuelo por su propia ingenuidad. Todo estaba libre de insidias, libre de miedo al engaño y lleno de paz. Pero luego un perjudicial instigador, no sé quién, sintió envidia de la comida de los leones y enterró en su ávido vientre alimentos corpóreos, abriendo así el camino hacia el delito. Al principio, según creo, el hierro se templó y se manchó con la sangre de bestias feroces. Con eso habría sido suficiente. Reconozco que no es impío dar muerte a unos seres que buscan nuestra muerte. Pero si había que darles muerte, no por eso había que comérselos. Tras aquello, el sacrilegio llegó mucho más lejos, y se cree que la primera víctima que mereció morir fue el cerdo, porque con su corvo hocico desenterraba las semillas, escamoteando así las esperanzas de todo un año. Se dice que el macho cabrío fue inmolado frente a los altares de Baco, vengador por haber mordido una vid. A ambos les perjudicó su propia culpa. Pero qué mal habéis merecido vosotras, ovejas, plácido ganado nacido para beneficiar a los hombres, que lleváis néctar en vuestras ubres henchidas, que nos dais suaves vestiduras con vuestra lana y que nos sois más útiles vivas que muertas. Qué mal ha merecido el buey, animal sin fraude y sin engaño, inofensivo, bonachón, nacido para soportar la fatiga. Ingrato es al fin, e indigno del don de las mieses, aquel que fue capaz de matar al que le cultivaba la tierra, recién liberado del peso del corvo arado, aquel que golpeó con el hacha ese cuello despellejado por el trabajo, con el que tantas veces había vuelto a preparar el duro campo y había almacenado tantas cosechas. Y no les bastó con cometer semejante delito, implicaron en el crimen a los mismos dioses, creyendo que las divinidades del cielo disfrutan con la muerte del laborioso novillo. La víctima sin tacha, la más insigne por su belleza, en efecto, es peligroso gustar. Adornada con vendas y oro, es colocada ante el altar y escucha sin comprender las plegarias del oficiante. Ve cómo le ponen sobre la frente, entre los cuernos, los productos que ella misma ha cultivado, y golpeada tiñe de sangre el cuchillo que tal vez,
había visto reflejado en el agua transparente. Inmediatamente examinan las entrañas arrancadas de su pecho aún vivo y buscan en ellas las intenciones de los dioses. Y de ello, tanta es el hambre de manjares prohibidos que tiene el hombre. ¿Osáis alimentaros vosotros, oh género humano? No lo hagáis, os lo ruego, y haced caso de mis advertencias. Y cuando os llevéis a la boca los miembros de un buey sacrificado, sabed y sentid que os estáis comiendo a vuestro propio labrador. Y puesto que es un Dios quien mueve mis labios, a este Dios que mueve mis labios, yo lo seguiré devotamente, y abriré mi Delfos y el mismo cielo, y descubriré las sentencias de la augusta sabiduría. Cantaré grandes cosas que no fueron investigadas por la inteligencia de nuestros predecesores y que han quedado ocultas durante mucho tiempo. Qué placer moverse por los astros sublimes, qué placer abandonar la sede inerte de la tierra y dejarse transportar por una nube, y posándose sobre los fuertes hombros de Atlas, observar desde lejos a los hombres que vagan aquí y allá, tan necesitados de la razón, asustados y temerosos ante la muerte, y así exhortarles y explicar la sucesión de los acontecimientos del destino. Oh estirpe atónita ante el terror de la muerte glacial, ¿por qué teméis al estigio? ¿Por qué teméis las tinieblas y los nombres vacíos, materia para los poetas, peligros de un mundo irreal? No creáis que los cuerpos, una vez que la pira con sus llamas o el tiempo con la descomposición los han destruido, puedan sufrir algún mal. Las almas no mueren y siempre, tras abandonar su sede anterior, son acogidas en nuevas moradas en las que viven y habitan. Yo mismo, de hecho lo recuerdo, en tiempos de la guerra de Troya, era Euforbo, hijo de Panto, a quien un día le atravesó el pecho la pesada lanza del menor de los Atridas. Hace poco reconocí en el templo de Juno, en Argos, la ciudad de Abante, el escudo que entonces llevaba en mi brazo izquierdo. Todo se transforma, nada perece. El espíritu anda errante, va de allá para acá y de acá para allá, y se adueña de cualquier cuerpo, y de los animales pasa a los cuerpos humanos, y de nosotros a los animales, y nunca muere. Y como la blanda cera se plasman nuevas figuras, y no permanece como era ni conserva las mismas formas, y sin embargo sigue siendo ella misma, así yo enseño que el alma es siempre la misma, pero transmigra a figuras distintas. Así pues, para que el respeto no quede vencido por la voracidad del vientre, absteneos, así os digo en nombre de los dioses, de arrancar con impía matanza unas almas que son hermanas vuestras, que la sangre no se alimente de sangre. Y ya que soy arrastrado por el vasto mar y que he confiado a los vientos mis velas desplegadas, nada hay que dure en todo el universo. Todo fluye, todas las cosas reciben formas inestables. Hasta el propio tiempo corre con un movimiento continuo, igual que un río. En efecto, ni el río ni la hora fugaz pueden detenerse, sino que, como una ola es empujada por otra ola, y aquella que llega es impelida a la vez que impele a la que le precede, así los instantes huyen y a la vez persiguen, y siempre son nuevos. En efecto, lo que antes fue queda atrás, lo que no era acontece, y los instantes se renuevan continuamente. Tú ves cómo las noches, una vez recorrido su curso, se aproximan al día, y cómo este brillante resplandor sucede a la negra noche. Y el color del cielo tampoco es el mismo cuando todas las cosas, cansadas, yacen sumidas en el sueño, y el refulgente Lucífero sale sobre su caballo blanco. Y una vez más es distinto cuando la Palantíade que precede al día tiñe el mundo antes de confiárselo al sol. El mismo disco de dicho Dios se tiñe de rojo por la mañana cuando surge sobre el horizonte, así como se tiñe de rojo cuando se esconde tras el horizonte. Cuando está en el punto más alto es blanco, porque allí la naturaleza del aire es mejor
y no está al alcance del influjo de la tierra. Tampoco la forma de la nocturna Diana puede ser nunca igual, o sea, la misma, y la de hoy siempre es menor que la que le sigue si es creciente y mayor si es decreciente. Y además, ¿no ves cómo el año transcurre en 4 fases, imitando así nuestras edades? En efecto, al llegar la primavera es delicado y lactante, parecidísimo a la edad de un niño. Entonces la hierba brillante, todavía sin fuerza, es jugosa y tierna, y deleita a los campesinos esperanzados. Todo florece entonces, y el fértil campo juega con los colores de las flores, y todavía no hay vigor en las hojas. Después de la primavera, el año, fortalecido, pasa al verano, y se convierte en un vigoroso joven. En efecto, no hay estación más robusta, más feraz, ni más ardiente. Le sigue, depuesto ya al fervor de la juventud, el otoño, maduro y sosegado, a medio camino por su moderación entre el joven y el viejo, con canas también en las sienes. Después llega con paso tembloroso el invierno, senil y ajado, despojado de sus cabellos o, si alguno tiene, canoso. También nuestros propios cuerpos se transforman continuamente, sin pausa, y ni lo que fuimos ni lo que somos lo seremos mañana. Atrás quedó aquel tiempo en que, no más que una semilla y una primera esperanza de hombres, vivíamos en el útero materno. La naturaleza intervino con sus manos creadoras. No quiso que el cuerpo encerrado en las tensas entrañas de la madre se ahogara y lo hizo salir desde esa morada al aire libre. Salido a la luz, el niño permaneció tendido, sin fuerzas. Luego arrastró sus miembros a la manera de los animales, a 4 patas, y poco a poco, vacilando, con las rodillas inseguras, se puso de pie, ayudando sus músculos con algún apoyo. Después se hizo ágil y robusto, y atravesó la etapa de la juventud, y por fin, transcurridos también los años de la mediana edad, desciende hacia el ocaso por el declive camino de la vejez. Esta mina los cimientos y destruye las fuerzas de la edad anterior. Llora el anciano Milón al ver cómo cuelgan débiles y blandos esos bíceps de sus brazos que un día por su masa y su dureza parecían los de Hércules. Llora también la Tindáride al observar en el espejo sus seniles arrugas y a sí misma se pregunta cómo pudo ser raptada 2 veces. Tú, tiempo, devorador de todas las cosas, y tú, envidiosa vejez, todo lo destruís y todo lo consumís poco a poco, roído por los dientes de la edad en una lenta muerte. Tampoco persisten las cosas que nosotros llamamos elementos. Ahora os explicaré, prestadme atención, cuáles son las vicisitudes que padecen. El universo eterno está formado por 4 elementos generadores. 2 de ellos son pesados, la tierra y el agua, y su propio peso los arrastra hacia abajo, mientras que los otros 2, el aire y el fuego, más puro que el aire, carecen de peso, y si nada los oprime, tienden hacia las alturas. A pesar de que están separados en el espacio, todas las cosas nacen de ellos, y a ellos vuelven a caer. La tierra, disolviéndose, se enrarece en líquida agua. El líquido atenuado se transforma en vapor y en aire, y el aire a su vez, liberado de su peso, vuelve a saltar, ligerísimo, hacia el fuego de las alturas. Luego vuelven atrás y se repite el mismo proceso en orden inverso, es decir, el fuego, espesándose, se convierte en denso aire, este en agua, y el agua se aglutina y se condensa en tierra. Ni siquiera el aspecto de las cosas permanece intacto, y la naturaleza renovadora produce unas figuras partiendo de otras. Y, creedme, en todo el universo no hay nada que perezca, sino que todo cambia y renueva su forma. Llamamos nacer a empezar a ser algo distinto de lo que se era antes, y morir a dejar de ser eso mismo. Aunque eso se traslade aquí y esto allí, la suma del todo permanece igual. Así es,
Yo me inclino a creer que nada conserva por mucho tiempo el mismo aspecto. Así, vosotras, edades del mundo, del oro llegasteis al hierro, y así también ha cambiado tantas veces la suerte de los lugares. Yo he visto ser mar lo que antes era solidísima tierra, y he visto tierras que han nacido del mar. Lejos del mar se han desenterrado conchas marinas, y en las cumbres de las montañas han encontrado antiguas anclas. Lo que antes era un campo, el descenso de las aguas lo ha convertido en un valle. Montes enteros han sido arrastrados al mar por las inundaciones, y la tierra que era pantanosa es un desierto de áridas arenas, mientras que zonas que estaban sedientas están impregnadas del agua estancada de los pantanos. Aquí la naturaleza ha hecho surgir nuevos manantiales, allí los ha cerrado, y los ríos o bien brotan removidos por los temblores de las profundidades de la tierra, o bien se detienen, obstruidos. Así el Lico, tragado por una vorágine del terreno, reaparece lejos de allí y vuelve a nacer de otra boca. Así el gran Erasino primero es absorbido y luego, tras fluir con su corriente bajo tierra, vuelve a aparecer en los campos de Argos. Y dicen que el Caico de Misia se arrepintió de su manantial y de sus anteriores orillas, y ahora sigue otro recorrido. Y el Amenano, que arrastra las arenas de Sicilia, unas veces fluye y otras, al ahogarse sus fuentes, se seca. Antes se podía beber. Ahora el Anigro lleva unas aguas que harás bien en no tocar, después de que los centauros, si no hemos de quitarle toda la fe a los poetas, lavaran allí las heridas que les había hecho el arco de Hércules, portador de la clava. ¿Y qué? ¿Acaso el Hípanis, nacido en las montañas de Escitia, que era dulce, no está ahora contaminado por amarga sal? Antisa, Faros y la fenicia Tiro estaban bañadas por las aguas, y ahora ninguna de ellas es una isla. Los antiguos habitantes vivían en una Leucade pegada a la tierra firme. Ahora la rodea el océano. Se dice que también Zancle estuvo unida al continente hasta que el mar se llevó las tierras que servían de confín e introduciéndose en medio con sus olas separó las costas. Si buscas Hélice y Buris, ciudades de Acaya, las encontrarás bajo el agua. Los marineros todavía acostumbran a enseñar las fortalezas derrumbadas con sus murallas sumergidas. Cerca del Atrecén de Piteo hay un túmulo escarpado, sin árboles, que tiempo atrás fue una llanura completamente plana, y hoy es un túmulo. En efecto, cosa espeluznante de relatar, la impetuosa violencia de los vientos, apresada en cuevas sin salida, ansiosa por escapar por algún lugar y tras haber luchado en vano por gozar del espacio más libre del cielo, al no haber ni una rendija en toda esa cárcel, ni vía alguna por la que dar salida a su soplo, hinchó la tierra tensando su superficie, de la misma manera que la boca, al soplar, infla un saco hecho con la vejiga o con la piel de un bicorne macho cabrío. El lugar conservó la hinchazón y tiene la forma de un alto monte que se ha endurecido con el tiempo. Aunque se me ocurren muchos ejemplos que he conocido o que he oído decir, solo añadiré unos pocos más. ¿Y qué? ¿Acaso el agua no da y no toma también nuevas figuras? Durante el día, Bicorne Amón, tus olas están heladas, mientras que al alba y al anochecer se calientan. Cuentan que cuando el disco de la luna se reduce al mínimo, los atamanes prenden fuego a la madera echándole agua. Los cícones tienen un río que si se bebe en él, transforma las entrañas en piedra, así como recubre de piedra las cosas que toca. El Cratis y el Síbaris, aquí cerca, que limita con nuestros campos, vuelven los cabellos parecidos al electro y al oro. Y lo que es aún más asombroso, hay líquidos que no solo son capaces de cambiar el cuerpo, sino también el espíritu. ¿Quién no ha oído hablar de Sálmacis, de siniestras aguas o de los lagos de Etiopía? Cualquiera que llene su boca en ellos, o bien enloquece, o bien expresa de un asombroso y profundo sopor. Cualquiera que haya saciado su sed en la fuente de Clítor
Rehúye el vino y se complace, abstemio, del agua pura, bien porque haya en dichas aguas una fuerza contraria al cálido vino, bien porque, como recuerdan las gentes del lugar, el hijo de Amitaón, tras haber liberado de la locura a las enajenadas hijas de Preto con hierbas y con conjuros, vertiera en aquellas aguas el líquido con el que había purificado sus mentes, y el odio hacia el vino permaneció en las aguas. Con efecto contrario a este, fluye el río de la Alcéstide. Cualquiera que haya tomado de él un sorbo un poco abundante se tambaleará como si hubiese bebido vino puro. Hay un lago en Arcadia que los antiguos llamaron Feneo, del que se desconfía por sus aguas sospechosas, que harás bien en temer durante la noche. Bebidas por la noche son perjudiciales, en cambio de día se pueden beber sin daño alguno. Así, ríos y lagos pueden poseer los más variados poderes. Y hubo un tiempo en que Ortigia navegó sobre las olas. Hoy está fija. La Argos temió a las Symplegades, salpicadas por los choques de las olas que se estrellaban sobre ellas, mientras que ahora permanecen inmóviles y ofrecen resistencia a los vientos. Tampoco el Etna, que arde por sus cráteres sulfúreos, será siempre de fuego. De hecho, no siempre lo fue. En efecto, o bien la tierra es un animal y está viva y tiene respiraderos que exhalan llamas en muchos lugares y puede cambiar las vías por las que respira y cada vez que se mueve puede cerrar estas cavernas y abrir otras, o bien hay vientos veloces apresados en los recesos más profundos que hacen chocar piedras contra piedras y sustancias que contienen las semillas del fuego, y éstas se incendian con el frotamiento, de forma que cuando los vientos se calman, las cavernas vuelven a quedarse frías. O tal vez sean sustancias bituminosas las que se prenden, o sea, amarillo azufre el que arde con escaso humo. En este caso, cuando la tierra, una vez consumidas estas energías en el curso de los siglos, deje de proporcionar comida y pingüe alimento a las llamas, la naturaleza voraz se verá privada de su sustento, no podrá soportar el hambre y, abandonada, abandonará al fuego. Se dice que en la hiperbórea Palene los hombres suelen ver recubiertos sus cuerpos de ligeras plumas cuando se han sumergido 9 veces en el lago Tritón. Yo, por mi parte, no lo creo. Cuentan que también las mujeres de Escitia practican las mismas artes, untando sus miembros con ungüentos mágicos. Pero si hay que concederle algún crédito a las cosas probadas, ¿no ves como cualquier cadáver, una vez que el tiempo o el calor que derrite lo han descompuesto, se transforma en pequeños animalitos? Mata a unos toros escogidos y entiérralos en una fosa. De sus vísceras podridas, se sabe por experiencia, nacen por todas partes abejas recogedoras de polen, que a la manera de sus progenitores habitan los campos, aman el trabajo y se esfuerzan para el futuro. El batallador caballo, si se le entierra, da origen al tábano. Si le quitas las arqueadas pinzas al cangrejo del litoral y pones lo demás bajo tierra, de la parte sepultada saldrá un escorpión que te amenazará con su cola encorvada. Los gusanos del campo que suelen tejer entre las ramas sus blancos hilos, cosa que ha sido observada por los campesinos, cambian su figura en la de una fúnebre mariposa. El barro contiene semillas que generan a las verderranas y las genera mutiladas, sin pies. Luego les da unas patas aptas para nadar y para que sean aptas también para los largos saltos, la longitud de las posteriores supera la de las anteriores. También el osezno, cuando la osa lo acaba de parir, no es sino carne apenas viva. Es la madre la que lamiéndole moldea sus miembros y los reduce a una forma como la que ella misma posee. ¿No ves como los pequeños de las abejas productoras de miel, a los que recubre una pieza de cera hexagonal, nacen como cuerpos sin miembros y adquieren patas y alas más tarde? El ave de Juno, que lleva estrellas en su cola, el ave armígera de Júpiter,
las palomas de la diosa de Citera y todas las especies de pájaros, si no supiésemos que ocurre así, ¿quién podría imaginarse que nacen de la parte central del huevo? Hay quien cree que cuando la espina dorsal se ha podrido dentro del sepulcro, la médula humana se transforma en serpiente. Todos estos seres, sin embargo, tienen su origen en otros seres. Solo hay un ave que se vuelve a sembrar y a generar a sí misma. Los asirios la llaman fénix. No se alimenta de cereales ni de hierbas, sino de lágrimas de incienso y del jugo de la momo. Cuando ha cumplido 5 siglos de vida, al punto sube a las ramas más altas de una cimbreante palmera y con sus garras y su pico incontaminado se construye un nido. En cuanto ha recubierto el fondo con casia y espigas de suave nardo, con canela desmenuzada y con rubia mirra, se tiende encima y termina su existencia inmerso en perfumes. Entonces, dicen, del cuerpo del padre renace un pequeño fénix que ha de vivir otros tantos años. Cuando la edad le ha dado fuerzas y es capaz de soportar la fatiga, libera las ramas del elevado árbol del peso del nido y devotamente se lleva lo que fue cuna suya y sepulcro paterno. Tras llegar a través del aire ligero a la ciudad de Hiperión, lo deposita en el templo de Hiperión ante las puertas sagradas. Pero si en todo esto hay algo extraordinario y asombroso, asombrémonos de la hiena que alterna su condición y unas veces como hembra es montada por el macho y otras veces es macho, como también de ese animal que se alimenta del viento y de aire y que enseguida imita cualquier color con el que entra en contacto. La India subyugada dio linces a Baco, portador de racimos. Cualquier cosa que haya salido de sus vejigas, según cuentan, se convierte en piedra y se congela a contacto con el aire. De la misma manera, también el coral se endurece en el momento en que toca el aire por primera vez. Bajo las olas era blanda hierba. El día llegará a su fin y Febo sumergirá sus jadeantes caballos en las profundidades del mar antes de que yo pueda enumerar con palabras todas las cosas que han asumido un nuevo aspecto. Así vemos que los tiempos cambian y que allí unos pueblos se hacen poderosos mientras aquí otros decaen. Así, Troya fue grande en riquezas y en hombres y pudo dar tanta sangre durante 10 años. Ahora, arrasada, no muestra más que viejas ruinas y como única riqueza las tumbas de sus antepasados. Ilustre fue Esparta, fuerte fue la gran Micenas, y así también las ciudades de Cécrope y de Anfión. Esparta es ahora un terreno sin valor, la noble Micenas cayó, ¿y qué es sino un nombre, la Tebas de Edipo? ¿Qué queda sino el nombre de la Atenas de Pandión? Ahora también corre la noticia de que está surgiendo de los descendientes de Dárdano una Roma que, próxima a las orillas del Tíber, hijo de los Apeninos, está fundando los cimientos de un enorme poder. Así que también ésta, creciendo, cambia de forma y un día será la capital del inmenso mundo. Según dicen eso, afirman los adivinos y los oráculos, y por lo que recuerdo, cuando la suerte de Troya era incierta, Héleno, el hijo de Príamo, ya le había dicho a Eneas que lloraba y dudaba de la salvación. Hijo de diosa, si conoces suficientemente bien los presagios de mi mente, Troya no caerá del todo, pues tú estarás vivo. Las llamas y el hierro abrirán un camino para ti. Partirás y arrebatando los manes de Pérgamo te los llevarás contigo hasta que Troya y tú encontréis un suelo lejano, más amigo que el de la patria. También veo que los nietos de los frigios deberán fundar una ciudad como no la hay, ni la habrá, ni se ha visto en los tiempos pasados. Durante largos siglos otros próceres la harán poderosa, pero será un nacido de la estirpe de Iulo quien la haga dueña del mundo. Cuando la tierra se haya servido de él gozarán las sedes etéreas, pues al final de su vida estará el cielo.
Estas cosas le predijo Héleno a Eneas, portador de los penates, según recuerdo bien, y me alegro de que crezcan unas murallas con las que estoy hermanado, y de que la victoria de los pelasgos haya sido útil para los frigios. Sin embargo, para no desviarnos demasiado de nuestra meta, arrastrados por unos caballos que la han olvidado, el cielo y todo lo que hay debajo de él cambia de forma, y así la tierra y todo lo que hay en ella. También cambiamos nosotros, que somos parte del mundo, puesto que no somos solo cuerpos, sino también almas aladas, y podemos ir a habitar en fieras salvajes o escondernos en los cuerpos de animales domésticos. Permitamos que vivan seguros e intactos esos cuerpos que podrían contener las almas de padres, hermanos o personas unidas a nosotros por cualquier otro vínculo, y no colmemos de vísceras mesas de tiestes. Qué mala costumbre adquiere, cómo se prepara a verter despiadadamente sangre humana aquel que corta con su espada el cuello del ternero y presta oídos sordos a sus mugidos, o aquel que es capaz de degollar al cabritillo que emite vagidos como los de un niño, o de alimentarse de un ave a la que él mismo echó de comer. ¿Cuánto es lo que falta en todo esto para llegar al crimen pleno? ¿A dónde vamos a llegar desde aquí? Que el buey are y que pueda imputarle su muerte a los años de la vejez, que la oveja nos proporcione las armas para defendernos del helado bóreas, y que las cabras ofrezcan sus ubres llenas a las manos que las ordeñan. Quitad las redes, las trampas, los lazos y todos los demás artificios ilusorios. No engañéis a los pájaros con varas enligadas, no burléis a los ciervos con espantajos de plumas, ni escondáis bajo un cebo falaz el gancho del anzuelo. Matad a los que os hagan algún daño, pero aun a estos matadlos solamente, que vuestras bocas no reciban esos manjares y tomen solo alimentos pacíficos. Dicen que, aleccionado por estos y otros discursos, Numa regresó a su patria y, es más, aceptó tomar las riendas de los pueblos del Lacio, tal como le rogaron. Felizmente, casado con una ninfa y bajo la guía de las camenas, enseñó los ritos de los sacrificios y convirtió a las artes de la paz a unas gentes acostumbradas a la feroz guerra. Cuando luego, ya muy viejo, llegó al fin de su reinado y de su vida, las mujeres latinas, el pueblo y los ancianos lloraron su muerte. En cuanto a su esposa, abandonó la ciudad y se escondió, ocultándose en las pobladas selvas del valle de Aricia, y con sus gemidos y sus lamentos estorbaba el culto de Diana traído por Orestes. Ah, cuántas veces las ninfas del bosque y del lago le aconsejaron que no lo hiciera, y le dijeron palabras de consuelo. Cuántas veces el héroe hijo de Teseo le dijo al verla llorar: «Cálmate, en efecto tu suerte no es la única digna de llanto. Fíjate en otros casos parecidos que le han ocurrido a los demás. Soportarás esto con más resignación, y ojalá pudieran aliviarte solo los ejemplos de los demás. Pero también mi ejemplo puede hacerlo. Si hablando ha llegado alguna vez a tus oídos un tal Hipólito, que murió por culpa de la credulidad de su padre y de las calumnias de su malvada madrastra, tú te sorprenderás y yo difícilmente podré probártelo, pero aquel Hipólito soy yo. Un día la hija de Pasífae, tras haberme tentado en vano para profanar el lecho paterno, invirtió las culpas miserable y me acusó, más por miedo a ser delatada o por la ofensa del rechazo, de desear lo que ella había deseado. Mi padre me expulsó de la ciudad sin que yo fuera culpable de nada, y mientras me marchaba imprecó contra mí una funesta maldición. Desterrado, me dirigía en mi carro a la Pitia Trecén y ya avanzaba por la costa del mar de Corinto cuando el mar empezó a hincharse. Se vio una inmensa mole de agua encorvarse como una montaña y crecer, y luego emitir un mugido y abrirse en la cima de la cresta. De allí, un astado toro surgió entre las olas rasgadas y, erigiéndose hasta el pecho en el aire ligero, vomitó todo un mar por la nariz y por la boca abierta.
A mis compañeros se les encoge el corazón. Yo permanecí impertérrito, pues ya tenía bastante con mi exilio, cuando he aquí que los caballos impetuosos vuelven hacia el mar sus cuellos, ponen tiesas las orejas y erizan las crines, y asustados por el monstruo, se espantan y despeñan el carro por los abruptos escollos. Con una mano vana yo lucho por dominar los bocados cubiertos de blanca espuma, y echándome hacia atrás tiro de las flexibles riendas. Y la fogosidad de los caballos no habría superado a mis fuerzas si no fuera porque una rueda chocó con un tronco y se partió en el punto en que gira con movimiento continuo alrededor de su eje, rompiéndose en pedazos. Salgo despedido del carro y entonces habrías visto cómo mis vísceras eran arrastradas mientras mis brazos estaban enredados en las riendas, cómo los músculos quedaban enganchados en los sarmientos, cómo mis miembros en parte eran llevados lejos y en parte quedaban atrás, atrapados, cómo los huesos rotos crujían con un ruido sordo y cómo mi alma cansada expiraba y ninguna parte de mi cuerpo era ya reconocible y todo él era una única llaga. ¿Acaso, ninfa, puedes u osas comparar tu desgracia con la mía? También vi el reino sin luz y alivié mi cuerpo lacerado en el agua del Flegetonte, y de no haber sido por el poderoso fármaco del hijo de Apolo, no habría vuelto a la vida. Cuando la hube recuperado ante la indignación de Dis, gracias a la fuerza de las hierbas y al arte de Peón, entonces Cintia me ocultó en una densa nube para que al reaparecer no suscitara envidia por el don recibido, y para que estuviera seguro y pudiera dejarme ver sin peligro, añadió años a mi edad y me dio un rostro irreconocible. Mucho tiempo dudó entre hacerme vivir en Creta o enviarme a Delos. Luego, rechazando tanto Creta como Delos, me trajo aquí, y al mismo tiempo me ordenó que abandonara mi nombre, que podía recordar a los caballos, y me dijo: «Tú que fuiste Hipólito, ahora serás Virbio». Desde entonces habito en este bosque y una divinidad más entre los dioses menores me oculto bajo el poder de mi señora y formo parte de él. Pero las desgracias de los demás no sirven para aliviar el dolor de Geria. Tendida al pie de una montaña se deshacía en lágrimas hasta que la hermana de Febo, apiadándose de su dolor, hizo de su cuerpo un fresco manantial, disolviendo sus miembros en agua eterna. El prodigio impresionó a las ninfas y asombró al hijo de la amazona, igual que cuando aquel labrador tirreno vio en mitad de los campos cómo un terrón señalado por el lado primero se movía espontáneamente, sin que nadie lo empujara, y luego tomaba la forma de un hombre, perdiendo la forma de terrón, y abría la boca recién formada, desvelando el porvenir. Los habitantes del lugar le llamaron Tages, y fue el primero que enseñó al pueblo etrusco cómo prever el futuro. O igual que Rómulo, el día en que vio cómo de repente una lanza clavada en el monte Palatino se llenaba de ramas, una lanza que no estaba sujeta por la punta de hierro, sino por una raíz recién nacida, y que siendo no ya un arma, sino un árbol de flexibles ramas, ofrecía a quienes lo miraban con asombro inesperada sombra. O como Cipo, cuando vio sus cuernos reflejados en las aguas de un río. En efecto, los vio, pero creyendo que la imagen le engañaba, tocaba lo que veía llevándose una y otra vez los dedos a la frente. Luego, dejando de culpar a sus ojos, se detuvo y tal como volvía, vencedor, tras haber derrotado al enemigo, alzó al cielo los ojos, así como los brazos, y exclamó: «Sea lo que anuncia este prodigio, oh dioses, si es un suceso feliz, que lo sea para la patria y para el pueblo de Quirino, y si es peligroso, que lo sea para mí». Y aplaca a los dioses quemando incienso en herbosos altares hechos de verde césped. Liba vino en páteras y consulta las vísceras palpitantes de ovejas sacrificadas para saber qué le pronostican. Tan pronto como el arúspice, un etrusco, las miró, vio en ellas que se preparaban grandes acontecimientos, sin duda, aunque no estaban claros. Pero cuando levantó su penetrante mirada de las entrañas de la oveja a los cuernos de Cipo, dijo: «Salve, oh rey,
Pues a ti, Cipo, a ti y a tus cuernos obedecerán estos lugares y las fortalezas del Lacio. Tú, sencillamente, evita toda tardanza y apresúrate a entrar por las puertas que ahora están abiertas. Así lo ordenan los hados. En efecto, una vez que Roma te haya acogido, serás rey, y sin peligro te apoderarás del cetro para siempre. Él retrocedió unos pasos y, apartando la mirada ensombrecida de las murallas de la ciudad, exclamó: «Ah, lejos, lejos de mí aparten los dioses estas predicciones. Mucho más justo será que termine mi vida en el exilio antes de que el Capitolio me vea rey». Así dijo, e inmediatamente convocó al pueblo y al noble senado. Antes, sin embargo, oculta los cuernos con ramas de laurel de la paz y, subiéndose a un terraplén construido por los fuertes soldados, tras invocar según la costumbre a los antiguos dioses, dijo: «Hay aquí un hombre que, a menos que no lo expulséis de la ciudad, se convertirá en rey. No os diré quién es por su nombre, sino por una señal. Lleva cuernos en la frente. El adivino nos anuncia que si ese hombre entra en Roma, os gobernará como a siervos. En realidad, podría haber irrumpido a través de las puertas abiertas, pero yo sí le impedí, a pesar de que nadie está tan ligado a él como yo mismo. Vosotros, quirites, mantenedle alejado de la ciudad, o si os parecerá que lo merece, atadlo con pesadas cadenas, o poned fin a vuestro miedo matando a ese tirano designado por el destino». Entre el pueblo resuena un murmullo, como el que recorre los pinares de remangadas copas cuando el euro impetuoso silba entre medias, o como el que producen las olas del mar cuando alguien las escucha desde lejos. Pero entre el confuso alboroto de la gente airada, un grito se alza sobre los demás: «¿Quién es?», y se miran a la frente y buscan los cuernos que les han dicho. Entonces, una vez más, Cipo les dice: «Aquí tenéis al que estáis buscando», y quitándose la corona de la cabeza, mientras la multitud intentaba impedírselo, mostró las sienes en las que despuntaban los dos cuernos. Todos bajaron la mirada y emitieron un gemido. De mala gana, ¿quién habría podido creerlo? Miraron esa cabeza ilustre por sus méritos y, sin poder soportar por más tiempo que careciera de honores, le impusieron una corona triunfal. Y aunque te estaba prohibido entrar en la ciudad, los jefes te concedieron, Cipo, en señal de reconocimiento, tanta campiña como podías abarcar, haciendo un surco con el arado, arrastrado por bueyes uncidos desde el amanecer hasta el ocaso. Y en las puertas de bronce esculpieron unos cuernos que reproducían la forma del prodigio, que habían de durar largos siglos. Ahora, oh musas, divinidades que asisten a los poetas, reveladnos, pues vosotras lo sabéis, y no os traicionan los largos tiempos pasados, de dónde llegó a la isla rodeada por el profundo Tíber el culto del hijo de Coronis, que se sumó a los cultos de la ciudad de Rómulo. En los tiempos antiguos, una terrible pestilencia contaminó el aire del Lacio, y los cadáveres blanquecinos se descomponían, lívidos de podredumbre. Cansados de funerales, cuando vieron que de nada servían los intentos humanos, de nada el arte de los médicos, buscaron el auxilio divino. Se dirigieron a Delfos, que se encuentra en el centro del mundo, y rogaron al oráculo de Febo que quisiera poner remedio con un salutífero responso a tanta miseria, y que pusiera fin a la calamidad que sufría una ciudad tan grande. Un temblor recorrió a la vez el lugar, el laurel y el carcaj que lleva el propio Dios, y desde el fondo del santuario el trípode les devolvió estas palabras, llenando de pavor los corazones: «Lo que buscas aquí, romano, debiste haberlo buscado más cerca, y ahora búscalo más cerca. No es a Apolo a quien necesitáis para que alivie vuestro dolor, sino al hijo de Apolo. Marchaos con buenos auspicios y llamad a nuestro hijo». El sabio senado, cuando le fue comunicada la orden del dios, investigó para saber en qué ciudad se encontraba el joven hijo de Febo, y encargó a unos hombres que, llevados por los vientos,
se dirigieran a las costas de Pidauro. Cuando los enviados tocaron tierra con las curvadas quillas, se dirigieron al consejo de los padres griegos y les rogaron que les entregasen al dios cuya presencia pondría fin a la muerte de las gentes de Ausonia. Así decía un oráculo infalible. Las opiniones son múltiples y discordes. Una parte piensa que no hay que negarles la ayuda, mientras que otros muchos aconsejan retener a su divinidad y no enviarla fuera ni entregarla a otros. Mientras permanecían indecisos, el crepúsculo expulsó a la última luz del día. Las sombras habían arropado en tinieblas al orbe terrestre cuando en sueños viste al dios aparecer ante tu lecho, oh romano, pero tal cual suele mostrarse en el templo, con un tosco bastón en la izquierda, acariciándose con la diestra la barba larga y poblada, emitió desde su plácido pecho estas palabras: «Olvida tu miedo, yo vendré y abandonaré mis imágenes. Tú solamente fíjate en esta serpiente que con sus espirales se enrosca en mi bastón y obsérvala bien para que puedas reconocerla. Me transformaré en ella, pero seré más grande y mi aspecto será tan grandioso como es propio de un cuerpo divino cuando se transforma». Y enseguida, junto con la voz, se fue el dios, y con la voz y con el dios se fue el sueño, y tras la desaparición del sueño vino la luz que da la vida. La siguiente aurora ya había puesto en fuga los fuegos de las estrellas. Inciertos sobre lo que habían de hacer, los dignatarios se reúnen en el benéfico templo del dios requerido y le recuerdan que sea él mismo quien indique con una señal celeste en qué sede desea habitar. Apenas habían acabado de hablar cuando el dios, en forma de serpiente dorada coronada de crestas, anunció su presencia con silbidos y con su llegada hizo temblar su estatua, el altar, las puertas, el suelo de mármol y los techos de oro, e irguiéndose hasta el pecho, altísima, se paró en medio del templo y paseó a su alrededor sus ojos llameantes. La multitud, sobrecogida, está llena de terror. El sacerdote, con los castos cabellos ceñidos por una venda blanca, reconoció al dios y exclamó: «Es el dios, es el dios. Expresad vuestra devoción de corazón y de palabra, vosotros que os halláis presentes. Que tu aparición sea propicia, oh glorioso. Favorece a los que veneran tus ritos». Todos los presentes adoran a la divinidad que tienen ante sus ojos y todos repiten las palabras del sacerdote. También los enéadas lo aclaman con la voz y con la mente. El dios les manifiesta su asentimiento y da señales de aprobación, agitando sus crestas y emitiendo silbidos con su lengua vibrante. Luego desciende por los pulidos peldaños y vuelve la cabeza para mirar por última vez los antiguos altares, y saluda al templo en el que ha vivido, su morada de tantos años. Entonces se arrastra, inmenso, por el suelo cubierto de flores que la gente arroja, y enroscando sus anillos atraviesa la ciudad y se dirige al puerto dotado de un muelle arqueado. Allí se detiene y parece despedirse con plácido semblante de sus adeptos y del afecto de la multitud que le ha seguido, tras lo cual sube al navío de Ausonia. Y el navío sintió la carga de la divinidad y la quilla se hundió un poco con el peso del dios. Los eneadas están llenos de regocijo y tras sacrificar un toro en la playa sueltan las enroscadas amarras de la nave coronada de guirnaldas. Una leve brisa impulsaba a la nave. El dios sobresale por encima y con la cabeza apoyada en la corva popa observa las azules aguas. Tras atravesar el mar Jonio con un céfiro moderado, al nacer la sexta aurora la nave entra en aguas de Italia y pasa frente al cabo Lacinio, célebre por el templo de la diosa, y frente al cabo Escilaeo. Deja atrás la Iapigia y huye con veloz boga de los escollos anfrisios a su izquierda y de las escarpadas rocas celenias a su derecha. Costea Romecio, Caulón y Naricia, rebasa el estrecho del siciliano Péloro y pone rumbo a la morada del rey hijo de Hipotás,
a las minas de Témesa, a Leucosia y a las rosaledas de la templada Paestum. Luego bordea Capri y el promontorio de Minerva, las colinas de Sorrento, ricas en vides, la ciudad de Hércules, Estavia y Parténope, nacida en el ocio, y tras ella el templo de la Sibila de Cumas. Después alcanzan los manantiales calientes y Literno, plantado de lentiscos, y el Volturno, que arrastra mucha arena en su corriente, y Sinuesa, poblada de níveas palomas, y la malsana Minturna, y la nodriza enterrada, y la morada de Antífates, y Tracas, rodeada de pantanos, y el territorio de Circe y Ancio de compacto litoral. Allí los marineros amarran el velero, pues el mar estaba agitado, y enseguida el dios despliega sus anillos y deslizándose con apretadas espirales y grandes repliegues, entra en el templo de su padre, al borde la rubia playa. Cuando el mar se hubo aplacado, el Epidaurio abandonó los altares paternos y tras haber gozado de la hospitalidad de la divinidad con la que estaba emparentado, surcó la arena de la playa arrastrando sus crepitantes escamas. Apoyándose en el timón de la nave, posó su cabeza sobre la alta popa hasta que llegó a Castro, a las sagradas sedes de Lavinio y a la desembocadura del Tíber. Allí, por todas partes, corre a su encuentro una multitud de gentes de todo tipo, de matronas, de ancianos, y también aquellas que guardan tu fuego, oh Vesta troyana, y saludan al dios con gritos de júbilo. A medida que el bajel remonta veloz la corriente, el incienso crepita desde los altares erigidos en fila en las orillas, y desde uno y otro lado el humo perfuma el aire. Las víctimas, atravesadas, templan los cuchillos con su sangre. Y ya había hecho su entrada en la ciudad de Roma, la capital del mundo. La serpiente se yergue y enroscada en la cima del mástil mueve su cuello buscando la sede más conveniente para su persona. Hay un lugar que el río, dividiéndose en dos partes, rodea con su corriente. Recibe el nombre de isla. La tierra está en el medio, y el río extiende sus brazos por igual a uno y otro lado. Allí desembarcó del navío del Lacio la serpiente de Febo, y una vez retomada su forma divina, puso fin a los lutos y se estableció en la ciudad, dispensadora de salud. No obstante, éste llegó como extranjero a nuestros templos. César, en cambio, es Dios en su propia ciudad, excelso en la guerra, excelso con la toga, más que las guerras culminadas en triunfos, que las hazañas cumplidas en Roma o la gloria fulgurante de su carrera, fue su progenie la que le convirtió en una nueva estrella, en un cometa. Y en verdad, de entre las gestas de César no hay hazaña mayor que la de haber sido padre de éste. Haber subyugado a los marítimos britanos, haber guiado a las naves victoriosas por las 7 bocas del Nilo, donde crece el papiro, haber añadido al pueblo de Quirino, a los rebeldes númidas, a Juba del Cínife, o el Ponto hinchado por los nombres de tantos Mitridates. Haber merecido muchos triunfos y haber celebrado solo algunos. ¿Realmente cuenta más que haber generado a un hombre tan grande? Dándole a este hombre el gobierno del mundo, oh dioses, habéis favorecido generosamente al género humano. Pero luego, para que éste no naciera de estirpe humana, había que convertir a aquel en Dios. Cuando la áurea madre de Eneas se dio cuenta y vio también que se preparaba una trágica muerte para el pontífice y que se tramaba una conjuración armada, palideció, y a todos los dioses con los que se encontraba les iba diciendo: «Mira qué mole de insidias preparan contra mí, con cuánta perfidia se atenta contra esa cabeza, lo único que me queda del Dardanio Iulo. ¿Es que siempre voy a ser yo la única atormentada por justas preocupaciones? Ahora herida por la lanza calidonia del hijo de Tideo, luego angustiada por las murallas de Troya, que apenas puede defenderse, viendo cómo mi hijo es arrastrado en un largo periplo sin rumbo, zarandeado por el mar, cómo entra en la morada de los muertos y cómo combate contra Turno,
o si hemos de decir la verdad, contra Juno. Pero, ¿por qué estoy recordando las viejas desgracias de mi descendencia? Este temor de ahora no permite acordarse de los anteriores. Podéis ver cómo afilan contra mí espadas criminales. Frenadlas, os lo suplico, impedid el delito, y no extingáis las llamas de Vesta con el asesinato de su sacerdote. Acongojada, Venus profiere inútilmente palabras como estas por todo el cielo y conmueve a los dioses. Estos, aunque no pueden infringir los férreos decretos de las antiguas hermanas, envían señales certeras del inminente luto. Dicen que un clangor de armas entre negras nubes y el terrible resonar de trompetas y de cuernos en el cielo anunciaron el delito. También el disco del sol, ensombrecido, ofrecía una pálida luz a la tierra amedrentada. Muchas veces se vieron arder antorchas entre las estrellas y muchas veces entre la lluvia cayeron gotas de sangre. El lucífero estaba oscuro, con el rostro manchado de parda herrumbre, y manchado de sangre estaba el carro de la luna. En 1000 lugares emitió su fúnebre canto de mal agüero el búho infernal, en 1000 lugares derramó lágrimas de marfil, y dicen que en los bosques sagrados se escucharon cánticos y palabras de amenaza. Ninguna víctima da buenos presagios. Las entrañas advierten la inminencia de grandes desórdenes, y en las vísceras se encuentra la cabeza mutilada. Y dicen que en el foro y alrededor de las casas y de los templos de los dioses aullaron perros por la noche y vagaron sombras de muertos silenciosos, y la ciudad fue sacudida por temblores. Sin embargo, las premoniciones de los dioses no podían vencer las insidias y el destino que se avecinaba. Espadas desenvainadas son llevadas a un templo. En efecto, el lugar de la ciudad elegido para el delito, para el tremendo crimen, no fue otro sino la Curia. Entonces fue cuando realmente la diosa Citera se golpeó el pecho con ambas manos y pensó en ocultar a la Eneada en una nube, como aquella en la que anteriormente Paris había sido sustraído al fiero Atrida y Eneas había escapado a la espada de Diomedes. Pero su padre le habló con estas palabras: «Tú sola, hija, pretendes cambiar el destino inevitable. Entra si quieres tú misma en la morada de las 3 hermanas. Allí verás en una inmensa mole de bronce y de sólido hierro el archivo del mundo, que no teme ni las sacudidas del cielo, ni la ira del rayo, ni seguro y eterno ninguna otra ruina. Allí encontrarás el destino de tu descendencia grabado en metal indestructible. Yo mismo lo he leído y lo grabé en mi memoria y te lo referiré para que no sigas desconociendo el futuro. Este por quien te afanas, Citérea, ha llegado al fin de su tiempo, una vez cumplidos los años que le debía a la tierra. Accederá al cielo convertido en Dios y ocupará un lugar en los templos por obra tuya y de su hijo, quien, heredero de su nombre, sostendrá él solo la carga que le ha sido impuesta, y poderosísimo vengador de la muerte de su padre, nos tendrá a su lado en la guerra. Bajo sus auspicios, las murallas derrotadas de la asediada Módena pedirán la paz. Farsalia sentirá su presencia, la Emacia Filipos volverá a bañarse en sangre, y un gran nombre será derrotado en las aguas de Sicilia. La esposa egipcia de un general romano, erróneamente confiada en su matrimonio, caerá, y en vano habrá amenazado con esclavizar nuestro Capitolio a su canope. ¿Para qué voy a enumerarte los países bárbaros, los pueblos situados junto a ambos océanos? Todo territorio habitable que sostenga la tierra le pertenecerá, y también el mar estará bajo su mando. Tras pacificar la tierra, volverá su atención hacia el gobierno de la vida civil y promulgará leyes justísimas. Regirá las costumbres con su ejemplo, y mirando por las edades futuras y por las generaciones que le han de seguir, ordenará al hijo nacido de su venerable esposa que lleve a la vez su nombre y sus obligaciones, y sólo cuando ya anciano habrá igualado los años del de Pilos, alcanzará la sede celeste y los astros con los que está emparentado. Tú, mientras tanto, arrebata a esta alma su cuerpo asesinado y conviértela en una estrella,
para que Julio divinizado pueda contemplar para siempre, desde su excelsa morada, nuestro Capitolio y el Foro. Apenas había pronunciado estas palabras cuando Venus, invisible, se posó en medio de la sede del Senado y sacó de los miembros de su César el alma reciente, y sin permitir que se disolviera en el aire la llevó hacia los astros celestes. Mientras la llevaba sintió cómo se hacía luminosa y ardía en llamas, y le dejó ir de su seno. El alma voló más alto que la luna, y arrastrando tras de sí la larga estela de su llameante cabellera brilla, convertida ya en estrella, y viendo las buenas obras de su hijo, reconoce que son mayores que las suyas, y se alegra de ser superado por él. Este prohíbe que se antepongan sus hazañas a las de su padre, pero no obstante la fama, que es libre y no reconoce las órdenes de nadie, aun contrariándole le considera superior, y sólo en esto se le opone. Así cede Atreo ante los grandes títulos de Agamenón, así vence Teseo a Egeo y Aquiles a Peleo. En fin, para usar un ejemplo digno de ellos, así también Saturno es menor que Júpiter. Júpiter gobierna la ciudad celeste y los reinos del mundo triforme. La tierra está bajo el poder de Augusto. Ambos son padres y guías. Oh dioses compañeros de Eneas, ante quienes cedieron la espada y el fuego, y vosotros, dioses indigetes, y Quirino, padre de la urbe, y Gradivo, padre del invicto Quirino, y Vesta, venerada entre los penates de César, y con la cesárea Vesta tú, doméstico Febo, y Júpiter, que riges en las alturas las cumbres Tarpellas, y todos aquellos a quienes a un poeta le es lícito y devoto invocar, os lo suplico, que llegue tarde e incluso más tarde que mi muerte el día en que la persona de Augusto, tras abandonar el mundo que ahora gobierna, entrará en el cielo y ayudará, ausente ya de entre nosotros, a quienes le rezan. Y ya he dado término a una obra que ni la ira de Júpiter, ni el fuego, ni el hierro, ni el tiempo devorador podrán destruir. Ese día que, sin embargo, no tiene poder más que sobre mi cuerpo, pondrá fin cuando quiera al incierto espacio de mi existencia. Pero yo volaré, eterno, por encima de las altas estrellas con la parte mejor de mí, y mi nombre persistirá imborrable. Y allá por donde el poder de Roma se extienda sobre las tierras sometidas, los labios del pueblo me leerán, y por todos los siglos, si algo de verdad hay en las predicciones de los poetas, gracias a la fama, yo viviré.